con crear una máquina a su propia imagen, que sea inteligente, fuerte y obediente. Más allá de las ideas fantásticas, se encuentra una sorprendente agilidad y una precisión sin paralelos. Desde las primeras maravillas mecánicas hasta la aterradora ciencia ficción y la sorprendente realidad de nuestros días. Esta es la extraordinaria historia de los robots. Estos son los robots del siglo XX. Magníficas máquinas que han salido de las páginas de la ciencia ficción para adentrarse en nuestras vidas. Actualmente muchos robots trabajan para nosotros. En las fábricas, estos obreros de acero laboran sin descanso y desempeñan tareas de precisión, guiados por sentidos muy desarrollados, como la vista y el tacto. Otros robots se aventuran valientemente en ambientes hostiles, desempeñando trabajos desagradables, demasiado peligrosos para ser realizados por el hombre. Los robots también son construidos para entretenernos y asombrarnos. Cada vez más se parecen a sus creadores y actúan como ellos. A medida que los científicos continúan creando robots más inteligentes y ágiles, se hace más claro que estas inteligentes máquinas tendrán un profundo efecto en nuestro futuro. Pensamos en los extraordinarios avances en la robótica como un producto de los recientes adelantos en la tecnología y la computación. A pesar de que la palabra no ingresó en nuestro vocabulario sino hasta los años 20, estos robots han estado evolucionando durante miles de años, a medida que el hombre se ha esforzado por crear máquinas a su propia imagen, para trabajar, entretener y para que permanezcan como servidores y no se conviertan en amos. La primera criatura con aspecto de robot data de hace aproximadamente 5.000 años, cuando los sacerdotes manipulaban fraudulentamente estatuas religiosas con movimiento en los labios y tubos parlantes para impresionar a sus asombrados seguidores. As part of religious practice, going back thousands and thousands of years, there's normally been some kind of oracle, some sort of seer, that gives you predictions about the crops or the weather or whether the king will die. And these figures had to come at you in some sort of secretive, magical way. And the Egyptians did this with an Anubis, which is kind of a wolf-like face with an articulated jaw. And the articulated jaw could be manipulated by the priest behind the Anubis. And then the priest could talk through a tube in through the Anubis's mouth. Para el año 100 a.C., los griegos habían dominado los mecanismos que regían las máquinas simples. Herón de Alejandría utilizó estos conocimientos para diseñar dispositivos con los que se vertía el agua automáticamente o abría las puertas de los templos. A él también se le considera el constructor de criaturas animadas destinadas a entretener a la realeza. Estas máquinas que operaban sin la intervención humana fueron los ancestros de los robots, llamados autómatas. Durante el siglo XIV, el pensador persa Al-Jazari escribió su Tratado de los Autómatas, que detalla ideas robóticas que se adelantaban a su época en varios siglos. También diseñó criaturas mecánicas para entretener al rey, así como dispositivos para verter el agua y lavar la ropa. Al-Jazari was the first person to say, you know, we really would like to have automation in the home or automation in the castle or the temple or wherever it happens to be. And he started to think about ways that he could use water power to give energy to such a device, that it could pour water or it could serve you in some way. And this very much appeals to us, particularly today we still talk about a robot that could do windows. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci llenó sus libros con principios mecánicos que posibilitaban la creación de autómatas y dijo haber creado un león mecánico para el rey Luis XII. En 1580, el rabí Judah Loew creó el legendario Golem para proteger a los judíos de Praga.
La historia dice que construyó una figura de barro extraído del río Moldavia y le dio vida. Sin embargo, con el tiempo el golem sufrió un ataque de locura y tuvo que ser destruido. Por supuesto, gran parte de la historia es mito, pero el tema se convirtió en elemento permanente durante siglos de los cuentos populares sobre robots. Para el siglo XVIII, la tecnología de los relojes y cajas musicales había sido perfeccionada, y los inventores y científicos se inspiraron en estas intrincadas máquinas. It's hard for us to imagine how amazing it was when somebody came up with a clock that could tell time by the minute. And then what else could a machine do, a mechanical device? And the imagination just went wild. El artesano suizo Pierre-Jacques Droz y otros utilizaron estas técnicas para construir complejos autómatas que ejecutaban instrumentos musicales y realizaban pinturas. Estas ingeniosas máquinas operaban con levadores de bronce finalmente labrados. Con el cambio de los levadores en los dispositivos se alteraban los movimientos del autómata, lo cual dio origen a las primeras máquinas programables. En 1738, el francés Charles Vaucanson construyó un pato autómata que podía caminar, nadar, agitar sus alas y hacer muchas cosas más. The duck was a spectacular tour de force as an automaton. And this duck could be fed pellets. It could open its mouth, it could be fed pellets, and you would hear it grinding up the food, and of course it would eventually do what ducks do, it would defecate. El escritor del inventor suizo Henry Meyerbeer fue construido a principios de 1800 y aún realiza dibujos extraordinariamente complejos. This automaton is particularly interesting in that it has the largest vocabulary of any of the machines that survive, and we think the largest one of any that was ever built. It knows how to write 3 poems and can draw 4 pictures. One of the poems is in English, but 2 of them are in French, because this machine was designed to travel all over Europe to sell tickets to pay for itself. El escritor también opera a través de conjuntos de elevadores que pueden variar para cambiar los movimientos de la máquina. There are 3 cam followers, and they are going up and down. The one on the far end over here is making the hand go higher and lower. This one will make it go to and fro, and this one will make it go from front to back. And here is the end of the revolution where the machine stops. You see it slide across a little bit, and now it's started up again. El escritor es regulado mediante mecanismos de viento, los cuales se mueven gracias a poderosos motores. It has 2 motors and 2 springs, each of which has the kick of one leg of a mule. So you add them together, and it's a full mule kick. Both hind legs off the ground, flying at you. La máquina fue adquirida por piezas por el Instituto Franklin de Filadelfia al finalizar el siglo. Para ese momento no se conocía la identidad del constructor del dispositivo hasta que los restauradores obtuvieron la escritura del fabricante. When we got the machine rebuilt and started reading out from its program, the last poem that it writes says down at the bottom of the poem, écrit par l'automate de Meyerbeer, written by Meyerbeer's automaton. Otro famoso autómata de la época fue el jugador turco de ajedrez de Wolfgang von Kempelen, el cual le dio la vuelta al mundo. El autómata incluso tuvo la audacia de vencer al propio Napoleón. Sin embargo, finalmente con la ayuda de Edgar Allan Poe, el autómata fue revelado como un fraudulento engaño. Cuando la máquina se presentaba, un pequeño jugador de ajedrez se introducía secretamente en el interior del aparato y operaba las manos del turco.
Al mismo tiempo, en Oriente, los inventores chinos y japoneses estaban creando impresionantes autómatas, como la muñeca japonesa del té impulsada por resortes. What's amazing about the mechanisms is before the Japanese had total control over flexible metals and things of that kind, they made use of bamboo. They made the first walking dolls completely out of bamboo, including the springs. The springs were bamboo springs. 1816 marcó un importante hito en la historia de la robótica, cuando la poetisa y novelista Mary Shelley visitó Suiza y observó los autómatas de Droz. Estas máquinas la inspiraron a escribir su novela clásica Frankenstein o El moderno Prometeo, la historia de una criatura semejante a un robot a la que se le dio vida, pero que luego perdió el control. Mary Shelley, in one fell swoop, with one book, created the whole concept in the modern world of the threat of technology. The concept that things like robots, automatons, and automation and computers can be a negative force if we don't control them. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! La aterradora visión de Shelley se convirtió en el concepto de robot hasta los años 40. A medida que la ciencia expandía las capacidades de las máquinas, la literatura y las películas de ciencia ficción nos alertaban acerca de la amenaza que representaban los robots. The idea of a mechanical person was always interesting to the movie makers and to the storytellers, because when you have a mechanical being, it becomes soulless. And if it's soulless, then it can be ultimate evil. Los medios nos advertían que las malignas máquinas creadas por científicos locos no se contentarían con ser nuestros sirvientes. Su objetivo era convertirse en nuestros amos. Las tecnologías desarrolladas en el siglo XIX produjeron grandes adelantos en las capacidades de los autómatas. Alrededor del año 1800 se demostró un tipo de memoria no humana mediante la máquina de hilar de Joseph Jacquard, la cual podía tejer intrincados diseños mediante instrucciones almacenadas en cientos de cartas de madera. He even wove a pattern of his own self-portrait, and it was incredibly detailed. He created a programmable device somewhat similar to the CAM type of programmable device of the Droz. En 1833, el inglés Charles Babbage construyó la primera computadora. Su motor analítico era un dispositivo mecánico trabajado con engranajes y elevadores de bronce. La máquina estaba diseñada para almacenar y calcular 1050 dígitos. Pero esta era la época de la electricidad. El chispazo que trajo el monstruo de Frankenstein a la vida estaba entonces dando vida a autómatas realistas. En 1876, una banda automática de tamaño real interpretó un número para la entusiasmada audiencia. Para finales de 1800, Thomas Edison utilizó la tecnología desarrollada para su nuevo fonógrafo con el fin de producir muñecas parlantes que cantaban María tenía un corderillo. El popular invento de Edison puso en marcha una nueva industria de juguetes parlantes. Entretanto, George Moore exhibía la primera máquina bípeda. Su hombre de hojalata caminaba en círculos impulsado por un motor a vapor de medio caballo de fuerza. La visión de crear robots con forma humana estaba cada vez más cerca de la realidad. Durante el siglo XX, los escritores y directores cinematográficos de todo el mundo continuaron con el tema de las máquinas fuera de control. En 1920, el director italiano André Did creó una idea extraordinariamente avanzada para un robot en su film Il uomo mecánico, el hombre mecánico. En la ciencia ficción, las máquinas eran capaces de reaccionar ante su medio ambiente e independizarse de sus creadores.
Este es el atributo que separa a los verdaderos robots de los autómatas. ...1921 trajo otro acontecimiento. El dramaturgo checo Karl Čapek escribió Los robots universales de Rossum, RUR. Este fue el primer uso de la palabra robot, que Čapek derivó de la palabra checa robota. Robota is the Czech word for extremely hard labor, basically slave labor. The primary characters in RUR were robot workers, were machines made to work extremely hard, and the play involved them being exploited mercilessly by the factory owners, and eventually they revolted and destroyed humanity. RUR did set a tone for how the West at least views robots. Fue entonces cuando en 1926 la película clásica de Fritz Lang, Metrópolis, se convirtió en un éxito internacional al mostrar temas similares a los de RUR. Metropolis was the 1926 masterpiece by Fritz Lang, which took place in the year 2026, exactly 100 years from when the film was actually made. And you had the beautiful city, all the beautiful people, the beautiful architecture and everything, but really underneath the city you had these oppressed workers who were really responsible for all this lavish lifestyle. Para controlar a los trabajadores, los dirigentes de la ciudad crearon un robot que se debía infiltrar en la fuerza laboral. Ellos dieron vida a la máquina, transfiriéndole el alma y el aspecto del personaje humano, María. Una vez más, el científico maligno y loco construye un renegado y desalmado robot para esclavizar a los seres humanos. Metrópolis se convirtió en el prototipo de las películas de ciencia ficción y horror de los 50 años siguientes. Well, if you look at Maria, who is really considered just the most beautiful of all robots and really one of the very few female robots ever in film, she was the inspiration for C-3PO in the Star Wars series. If you look at the shape of the head, all the piping and tubing around there, I think Lucas went to go for that classic design and also to pay tribute to Fritz Lang in Metropolis. A lo largo de las décadas de los 20 y los 30, la literatura de ciencia ficción comenzó a hacer furor y los villanos hombres mecánicos se convirtieron en un popular tópico para las revistas sensacionalistas. Las historias, una vez más, retrataban las creaciones como malignas máquinas hambrientas de poder. Pero una nueva imagen para los robots estaba a punto de surgir. Are you married? Not yet. Well, would you like to be married? Yeah. You would. Well, now, turn your head to the left. Look at that young lady down there. Would you like to marry that young lady? She'll do. That it is in time. Los hombres mecánicos de avanzada tecnología se convirtieron en una popular atracción. Alpha fue construido para la Exposición Británica de 1930. El robot asombraría a las audiencias con sus trucos. Hold it, switch it. Raise your right arm. Fire! Para entonces, el hombre mecánico más avanzado era Electro, el sucesor de la Feria Mundial de Nueva York en 1939. All right, Electro. Will you tell your story, please? Who? Me? Yes, you. Okay, Toots. Ladies and gentlemen, I'll be very glad to tell my story. El ingeniero de Westinghouse, J.M. Barnett, diseñó la máquina de 130 kilogramos para demostrar las maravillas del control eléctrico. Electro operaba con 11 motores, 48 servomotores y una serie de fotocélulas y ojos eléctricos similares a los dispositivos utilizados para abrir las puertas de manera automática. Sin embargo, el robot no era tan inteligente como aparentaba, ya que el discurso era realizado en su mayor parte por un hombre escondido detrás de la cortina. Quiet, please. I'm doing the talking. That's the most remarkable thing I've ever seen. And in the 1939 World's Fair, I personally saw Electro, and
It was an amazing experience because we didn't know what that robot was. We thought the robot could answer our question. I asked a question about when will the oil reserves of the world give out, and it answered my question, and it was very spectacular. En 1940 se le adjuntó a Electro un fiel perro llamado Sparko. Ambas máquinas continuaron asombrando al público. They were a lot of fun, and they completely captured the imagination of everyone who saw them. You have to remember, we didn't have Star Wars and Star Trek and Forbidden Planet and all that back then in the 30s and 40s. I mean, people were just, wow. And I think it helped promote the image of science fiction and robots and the future very effectively. La amistosa apariencia de Electro y Sparko contribuyó a popularizar una nueva y positiva visión de los robots, los cuales permanecían bajo el control humano. Este concepto se consolidó en nuestra cultura por medio de las revolucionarias obras de Isaac Asimov. I wrote a series of robot stories in which robots were looked upon purely mechanically, and in which I had the, I imagine, novel notion that robots, like other machines, would be built with safeguards. I mean, nobody would manufacture a knife without a handle to hold it by. So I invented the 3 laws of robotics, which I always used in my robot stories. They are: 1, a robot may not harm a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. 2, a robot must obey orders given it by a human being, except where that would conflict with the first law. 3, a robot must protect its own existence, except where that would conflict with the first and second laws. He decided that robots should be benevolent, not malevolent. And what he did with his stories, he put the robots into dilemma situations where it knew it couldn't let the person get hurt, and it knew that it couldn't let this guy say to hurt him, and the dilemmas were resolved always with the robot always being subservient to man. Las máquinas de Asimov dieron origen a nuevos robots en la literatura y las películas de ciencia ficción de principios de los años 50. Come to Altair 4, gentlemen. This is no offense, but you are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. You could really see the 3 laws of robotics demonstrated in Forbidden Planet. And there's this one scene in particular where Morbius tells Robbie to fire a weapon at the commander, and Robbie just freezes, and he has this complete meltdown. You see, he's helpless, locked in a sub-electronic dilemma between my direct orders and his basic inhibitions against harming rational beings. Cancel. El planeta prohibido hizo de Robbie el robot una estrella cinematográfica que inspiró a una generación de creadores de robots, a pesar de que fue solo un modelo construido para una película. Robbie is just absolutely revolutionary in his design. First of all, he cost the MGM prop shop over $125,000 back in 1955 when they were first putting him back together, which is just unheard of. It's like spending $1 million on a prop today. You just don't see that kind of care in design. Functionally, Robbie has all these gadgets in his head. Like, what are those things? Well, why are they there? But, you have that vertical and horizontal scanner. That's so he can look around. I mean, all these things were based in science. He had those gyroscopes, those 3 spinning things at the top of his head to keep him balanced. He had these computer relays in his head. You would hear Robbie think. Well, you low-living contraption, I ought to take a can opener to you. Quiet, please. I am analyzing. Robbie was the first robot of the modern age to get people thinking that, well, maybe robots and artificial intelligence can happen, and it is in our future. And I think it got a lot of little impressionable kids thinking in that direction who are now, designing the computers and making real robots. Asimov y Robbie inspiraron a los inventores, quienes pronto fusionaron la fantasía y la realidad para crear autómatas más que elaborados. Ellos construirían los primeros robots verdaderos. Si el robot industrial tiene un árbol genealógico,
Sus raíces están firmemente plantadas con este hombre. George Devol es conocido como el abuelo de la robótica. Esta es su patente, registrada en 1954, el anteproyecto para la máquina que revolucionaría la historia. This is the kind of a job that a man normally doesn't like to do. It's really terribly hot in those forging operations. Devol, un prolífico inventor, también responsable por el código de barras y la puerta eléctrica, se asoció con el ingeniero Joe Engelbert, ahora conocido como el padre de la robótica. Joe relata cómo todo comenzó en un cóctel. We got talking in a corner, and I think we also got into our cups. And, talking about it, I said, gee, that sounds like a very good idea. I think the patent makes sense to me. What are you doing with it? And he said, well, no one's paying any attention to me. So I said, let me have a crack at it. Let me see if I can't find the financing. And in the cold gray dawn with a hangover, it still looked like a pretty good idea. Ambos hombres tenían fe en la idea, pero resultó muy difícil convencer a las empresas para que financiaran el proyecto. When we built the first industrial robot, to get the financing, I visited 46 different companies before I could find someone who believed it was even possible to do such a thing. A pesar de que llevó años de trabajo y recaudación de fondos, el anteproyecto de George Devol fue llevado a la vida robótica en 1961. La nueva compañía fue llamada Unimation y el robot Unimate. Automation's newest contribution to man. This jack-of-all-trades robot is called Unimate, and it handles dull, difficult, or dangerous jobs with equal aplomb. Ese mismo año, la General Motors adquirió el primer Unimate y lo colocó en una planta de Nueva Jersey para manejar las piezas incandescentes de una máquina de fundición. La automatización no era nueva para la industria automotriz, pero esto era algo diferente. El Unimate creó la definición del robot industrial. An industrial robot is something that has at least 3 degrees of freedom, which means 3 axes that can move independently. It has to be reprogrammable, and it has to be able to perform different tasks. And that's the universally agreed definition today. The original Unimate had an awful lot of the major qualities that all industrial robots have today. It had to have a memory. It had to remember up to 100 different steps. There's 100 different things in a row it could do. He has muscle, can pick up 75 pounds, and can stand extreme heat, cold, noxious odors, toxic gases, and radiation. He never complains, asks for a promotion, or demands a pay raise. He doesn't break, bend, or burn, and should make some other Unimate a perfect husband. Or maybe wife? Esta era una máquina primitiva que pesaba 1000 kilogramos, impulsada por medios hidráulicos, con la memoria almacenada en una bobina magnética de metal. Su sistema nervioso era operado por retroalimentación o servomecanismos, los cuales miden dónde se encuentra el robot en el espacio. Cuando éste alcanza su punto programado, entonces ejecuta su próxima maniobra. Otra innovación fue el efector terminal, la mano del robot. Esta es la parte de la máquina que se relaciona con sus alrededores. Cada una es diseñada para realizar un trabajo específico, como soldar, perforar, pintar y asir. End effector is another word for tooling. Now, the tooling can get pretty sophisticated because some of the tooling has sensors built into the clamp, let's say, that will allow it to exert just so much pressure on something. Sin embargo, aparte de General Motors, los compradores de los nuevos robots eran escasos. If you don't understand something, and to try to get a normal businessman to understand a robot, he thought you're talking about science fiction or something like that. Los cuerpos directivos se mostraban escépticos, los compradores temerosos. Los ejecutivos corporativos creían que los robots no funcionarían, mientras que los empleados temían que trabajaran demasiado bien y que los reemplazaran. No obstante, los robots realizaban en especial los trabajos que la gente no quería desempeñar. De hecho, los robots generaron empleo. Era trabajo de humanos diseñarlos, construirlos, operarlos y repararlos.
So they're able to use the kind of brain power that they have. Like one of the people that went to one of our classes learning how to program robots came out of it and said, gee, now I can finally use my brains for this company I've been working for 20 years instead of just my muscles. Para mediados de los 60, incluso los sindicatos laborales respaldaron a los robots y reconocieron el inevitable incremento en la productividad. Aún así, el Unimate original, con un precio de $18,000, siguió teniendo dificultades de venta. What we did to get people started, we would rent the robot. You'd hire it, like a person. And we would say, at that time I said it's so many $6 an hour, I think, for the first shift, and $3 an hour for the second shift. So your labor gets cheaper. The robot had one thing advantage immediately, and that is the robot can work 3 shifts or work 24 hours a day. George y Joe se dedicaron a cambiar la percepción pública de los robots y llevaron su espectáculo robótico a varios lugares. Would you welcome Joe Engelberger? Joe. And ultimately, the show that was so important to us was the Johnny Carson show. And that's where the idea was, suppose we try to give the impression that the robot could do the whole show. So you had the 3 scenes. 1, it could play better golf than Carson could. Is that wild? 2, it could do the beer commercial better than anybody. Just in case you get tired and can't make it to the show someday, we can program the machine to do a commercial. And 3, it could lead the orchestra. Now, what he's doing now is to program what he's going to have the machine do. He's putting this information into the machine. And that gave me a chance to show how the arm moved with a baton. Take it on the downbeat. El público se enamoró del Unimate, pero las órdenes industriales no llegaron en abundancia. A Unimation le tomó 14 años obtener algún beneficio. Sin embargo, había otro mercado que vislumbraba el potencial de la robótica, el japonés. Japón era una nación que necesitaba fuerza laboral, por lo que adoptó inmediatamente el potencial de los robots. The Japanese outclassed us in quality and cost and manufacturing and features, and that's where the difference is made. If I talk to an American executive, they want to know how fast they're getting their money back. The Japanese would look long range. Kawasaki y Unimation formaron una empresa colectiva. Los japoneses rápidamente tomaron la delantera en la industria de la robótica. Mientras las compañías norteamericanas de robots industriales luchaban por sobrevivir, las universidades de todo el país, los investigadores trabajaban para hacer a los robots más inteligentes. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Norbert Wiener inventó la ciencia de la cibernética, una palabra derivada del concepto griego de gobernador. Más que ser manejadas por complejos programas de computación, estas criaturas cibernéticas surgieron para responder como simples animales y para aprender mediante la reacción a una variedad de estímulos básicos, tales como la luz. Independientemente de Wiener, el neurofisiólogo británico Gray Walter creó las famosas tortugas cibernéticas a finales de los años 40. Estas tortugas observaban el mundo con ojos de válvulas fotoeléctricas, micrófonos en los oídos y sensores de interruptores de contacto, y podían desplazarse a través de su medio ambiente. El más impresionante de todos los animales cibernéticos fue conocido como la Bestia, la cual fue construida a principios de los 60 en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. The environment in which this vehicle is to live is that of the halls of the Applied Physics Laboratory. There it must cope with the various obstructions around the wall while seeking out sufficient power outlets from which to keep the battery charged, which are located in the lower part of the body section. El objetivo de la Bestia era el movimiento continuo y la supervivencia sin ayuda en su medio ambiente. Equipada con un sonar, un ojo de fotocélulas y sensores táctiles, esta máquina se manejaba muy bien. During the working day, most office doors are left open. It is desirable not to allow the device to enter these offices and must, therefore, sense the door jamb
bridge the open door, and regain acquisition with the wall. Incluso era capaz de evitar las escaleras. Cuando quedaba atrapado, comenzaba a realizar movimientos vibratorios para liberarse. La bestia no tenía cerebro, solo sensores. Aún así, sus patrones de comportamiento electrónico le permitían sobrevivir en el mundo. Ese planteamiento de alcanzar los mínimos rudimentos de inteligencia con simples modelos animales pronto sería eclipsada a principios de los años 60, cuando un nuevo campo comenzó a afianzarse: la inteligencia artificial. Nadie pensó nunca que sería algo fácil, pero construir un robot inteligente permaneció como el santo grial que estimuló y atormentó a algunas de las más grandes mentes científicas de los últimos 50 años. El advenimiento de las computadoras digitales en la década de los 40 sugirió el camino a seguir. En Norteamérica, ENIAC, la primera supercomputadora, era un cerebro gigante compuesto de un espacio lleno de tubos de vacío. Esta fue construida en 1946 para calcular la trayectoria de los casquillos de proyectil. Al mismo tiempo, en Gran Bretaña, el genio matemático Alan Turing estaba trabajando en la máquina de Turing, un artefacto teórico utilizado para procesar ecuaciones sin la dirección humana. La idea de imitar las habilidades mentales humanas había nacido. His goal, as was the goal of all of the people who started in the field, was to achieve human-level intelligence. And he thought that computers would be able to play the imitation game. That is, would be able to successfully pretend to be human over a teletype line by the year 2000. En una conferencia en la Universidad de Dartmouth en 1956, el profesor John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial o IA. Esta conferencia permitió a los investigadores de la IA del Instituto Tecnológico de Massachusetts sentar las bases para las máquinas pensantes computarizadas. Diseñaron programas para que pudieran jugar ajedrez, reconocer formas distintas y resolver problemas de lógica. Claude Shannon realizó un extraordinario experimento llamado el ratón en el laberinto, que significó un gran aprendizaje. Guiado por un imán eléctrico motorizado, su trayectoria era registrada por una computadora que solo conservaba las partes exitosas de la travesía. En su segundo intento, el ratón encontraba su objetivo en una fracción del tiempo anterior. En 1963, McCarthy se trasladó a la Universidad de Stanford, donde estableció el Laboratorio de Inteligencia Artificial. One of the major things that we undertook to do was robotics, and in particular computer vision in connection with robotics. Los investigadores de la IA consideraban que, para que la ejecución de los programas se asemejara más a las actitudes humanas, necesitaba ser combinada con accesorios que permitieran ver, escuchar y sentir. Los brazos del robot anexados a cámaras de televisión podían desempeñar tareas muy rudimentarias, tales como mover bloques de colores. Sin embargo, una desagradable paradoja se hacía evidente. Si bien una computadora con inteligencia artificial podía fácilmente sobrepasar el desempeño humano en cálculo, cuando era acoplada a un accesorio mecánico, escasamente podía alcanzar la coordinación entre la mano y el ojo de un niño que comienza a gatear. Otorgar a un robot las percepciones sensoriales básicas que nuestro cerebro realiza sin esfuerzo es una tarea muy dificultosa. In hindsight, of course, it's obvious that those are actually the hard parts, because those are the things that human beings have done as a life or death matter for most of our evolution. Sin embargo, mientras otros laboratorios luchaban con estos problemas, el Laboratorio de Investigaciones de Stanford hizo historia en 1969 al crear a Shocky, el primer robot móvil casi racional.
una altura de 1,50 m, Shaki era guiado por 2 motores. Tenía una cámara de televisión y una radio conectada a una computadora fuera de borda. Podía transportarse y mantener el curso de su posición y velocidad contando las revoluciones de los engranajes. We wanted a system to be able to learn a little bit about its world, make a map, use that map to figure out how to make motion throughout its world, how to move. Dado que carecía de un sistema de visión compleja, el mundo de Shaki era un ambiente de simples formas geométricas, que deliberadamente hacía más fácil el desempeño de funciones más complejas de aprendizaje y planificación. Shaki podía realizar tareas simples, tales como mover un bloque de un lugar a otro. Desde un comando general, Shaki podía estimar las condiciones del mundo a su alrededor y deducir lo que necesitaba hacer para completar la tarea. And in fact, it worked very well. You could go in and move the boxes while the robot was performing some plan. It would recognize that things were going wrong. It would replan, and it would figure out what to do again. Just a phenomenal idea. We put together a component in the area of computer vision, in the area of planning, and we put these together into a system that functioned smoothly, all as one integrated device. I think that was probably the first time that so many different components, so many different parts of artificial intelligence were put together into one system. Pero a pesar de que el cerebro de Shaki era impresionante, la espontaneidad no era su punto fuerte. Cada movimiento tardaba más de 1 hora en ser computado y aún así existían grandes probabilidades de fallar. A principios de los 70, la Universidad de Stanford confrontaba problemas con su vehículo robótico, pues no podían mantenerlo bajo control. El laboratorio de inteligencia artificial estaba experimentando con la famosa carreta de Stanford, un robot móvil, el cual, a diferencia de Shaki, podía ver y transportarse en cualquier ambiente. The cart had on it a television camera, and we illegally used an unused television channel, and we used model airplane type controller to get the information back to the cart. De 1971 a 1979, los estudiantes de la IA, como Hans Moravec, diseñaron programas que desarrollaron la carreta a partir de un vehículo débilmente consciente para convertirla en una máquina capaz de trazar su trayectoria gracias a la configuración del horizonte. You could use it indoors or outdoors. You could move chairs and tables. You didn't need special kinds of objects. It could recognize just about anything. In fact, natural objects worked better with the cart. La carreta tenía una cámara que tomaba una serie de 9 imágenes, a partir de las cuales medía la distancia de un objeto, utilizando 9 coordenadas separadas. Su desempeño, sin embargo, aún no era perfecto. Un buen día, en 1979, cruzó un espacio obstruido de 30 metros, aunque le tomó 5 horas hacerlo. Los investigadores de la IA se desconcertaban constantemente ante la amarga realidad de la tecnología actual. No obstante, los adelantos en el procesamiento de computadoras produjo avances. Flecky, el hijo de Shaki, fue creado en el SRI a finales de los años 70. Dando vueltas por el SRI como un pariente lejano de Arturito, Flecky incluso podía interpretar pequeñas órdenes de su amo y ejecutar una acción apropiada. I want Leslie to have the bagel. Enter. I want Leslie to have the bagel. Finished successfully parsing sentence. El dueño solo dijo que quería que Leslie tuviera una rosquilla. Flecky razonó que debía encontrarla y entregarla. The idea at that point was that you were trying to make a robot that would essentially be a robotic person. That is, it would have all the capabilities, hopefully, eventually, of a person self-contained within this one box. Flecky veía a través de una cámara de televisión conectada a su ojo. Sus sensores de sonar estaban acoplados a un programa de diseño, el cual delineaba y almacenaba la información. It's able to move in real time.
It builds up its model of the world very quickly, say, as it moves down the corridor. It figures out that it's in a corridor, that it hits an opening like a door, that it's supposed to turn in that door, and that it actually does turn into that doorway. Para finales de los 80, a Flecky se le adaptó visión estereoscópica y se mejoró el software para el reconocimiento del discurso. Sin embargo, esto todavía se encontraba muy alejado del objetivo de los robots semejantes a humanos que fueron imaginados por los pioneros de la IA en los inicios de la era de la computación. Sign here. Tobor, the most amazing, the most fantastic creation of man's mind. Oh, he looks alive. A lo largo de los años 50, 60 y 70, la cultura popular se aferró con firmeza a la visión de los robots inteligentes y serviles. Pero la fantasía aún sobrepasaba en mucho a la realidad. Los hombres mecánicos construidos durante este periodo, como el robot del ingeniero suizo Peter Stern, eran poco más que sofisticados autómatas, parientes cercanos de Electro y Sparko, creados en décadas anteriores. Sin embargo, poco a poco los investigadores perseguían el sueño de un robot que fuera semejante a los humanos. En la década de los 50 se crearon brazos mecánicos para manejar isótopos radiactivos. SAM fue construido para la NASA para operar en sitios de pruebas radiactivas y en el espacio exterior. Pero estas máquinas eran teleoperadas y solo reaccionaban al control humano. Fue entonces cuando los científicos de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusetts acoplaron esta destreza mecánica a los nuevos avances en inteligencia artificial y sistemas de visión. Los robots experimentales como la mano de Salisbury dieron a las máquinas un refinado sentido del tacto que les permitía manipular objetos pequeños y delicados. A principios de la década de los 70, algunos de los graduados de Stanford reconocieron el potencial de estos adelantos para la industria privada y fundaron una compañía encargada de fabricar y distribuir estos inteligentes brazos de robot. That company had three people, Vic Scheinman, myself, and Bruce Shimano. The company was called Vicarm, which stood for Vic's arm, and we began to build small electric computer-controlled robots for research purposes. El Vicarm podía moverse con una precisión y seguridad de funcionamiento sin precedentes y era capaz de repetir un movimiento con asombrosa precisión. Los socios deseaban llevar su invento al mercado industrial y darle al Unimate un cerebro. Fue entonces cuando, al igual que Joe Engelberg, Vic Scheinman llevó su espectáculo robótico de un lado a otro. Irónicamente, Engelberg lo encontró en la puerta de una exhibición comercial en Chicago en 1975. All of a sudden there was this commotion out on the steps, and we asked security to go out there and see what was going on. Well, Vic Scheinman was out there with a briefcase. He'd open up his briefcase and this little robot arm would move around. So we threw him out of the trade show 2 or 3 times. And he was standing out in front of the show with a robot under his arm, and it was like a Frenchman selling filthy pictures, you know. And I said, come on in, Vic, and we'll put a table up at the corner of our booth, and you can start showing people. Unimation estaba tan impresionada que compró la compañía Vicarm. La General Motors luego los comisionó para crear un nuevo robot que funcionaría en las líneas de ensamblaje automotriz. Juntos construyeron un robot que estableció un estándar en la industria, el Puma, o máquina universal programable para el ensamblaje. The Puma was an industrial version of the Vicarm technology. It had incorporated into its base an LSI-11 computer, a small microcomputer. It could move to a repeatability of 0.004 of an inch, which is about the thickness of a sheet of paper. That early computer had only 8 kilobytes of memory in it. And I remember my partner, Bruce Shimano, commenting to me that he didn't think he'd ever be able to develop enough software to fill 8 kilobytes of memory. A diferencia del macizo Unimate, controlado hidráulicamente, el Puma era un pequeño robot eléctrico. The
movement to an electric motor to help drive the robots really was a key point, and that was a benchmark time, and it created a lot of new application interest areas and expanded the industry quite dramatically, going from hydraulics to electric. Originally, the Puma was sized to be about the same size as a person, and the idea was that it would be very difficult to get the workforce and the plants to accept this kind of technology, and if it was sized about the size of a human, you could imagine using some places where robots would perform the work or other places where people could perform the work, and if there were problems, you could backfill that technology with people. Las ventas de Puma rápidamente se incrementaron alrededor de $35 millones al año y dieron origen a una floreciente industria de robots industriales inteligentes. Pronto los sistemas de visión fueron mejorados, lo cual le permitía a los robots reconocer y manipular partes colocadas aleatoriamente en una correa transportadora móvil. A los robots se les enseñaba esta extraordinaria tarea mostrando primero las piezas al lente de la cámara de video de la máquina. La computadora memorizaba esa forma y buscaba una pareja a medida que las partes descendían por la correa transportadora. Para entonces, los robots habían alcanzado una inteligencia equivalente a la de un grillo. One application in the mid-'80s was in the food industry, where robots were picking up candy that was coming down a moving conveyor belt, or cookies that were coming down a moving conveyor belt, using machine vision to find the candy or the cookie, then picking it up and putting it into an appropriate package. Durante ese periodo, la General Motors adquirió casi la mitad de los robots industriales fabricados en Estados Unidos y decidió formar su propia división de robótica. Westinghouse también entró en el juego y compró a Unimation. Carlyle y Shimano no estaban interesados en convertirse en una especie corporativa convencional, por lo que formaron su propia compañía llamada Adept. Adept se especializó en mejorar la visión de las máquinas e incorporaron una nueva tecnología mecánica denominada brazos robóticos de conducción directa. Los brazos de los robots más antiguos tenían grandes motores localizados en la base de la máquina y sistemas de alambres, poleas y engranajes para controlar las articulaciones. El funcionamiento de estos brazos les impedía ejecutar movimientos precisos. Sin embargo, el brazo de conducción directa poseía pequeños pero potentes motores eléctricos en cada articulación del brazo. Motores que generaban gran torsión. Creados originalmente en la Universidad de Carnegie Mellon por Takeo Kanade, los brazos de conducción directa representaron un gigantesco paso en términos de velocidad, calidad de funcionamiento y precisión. La repetición de los movimientos fue reducida a aproximadamente un tercio del espesor de una hoja de papel. Actualmente, Adept es una de las pocas compañías norteamericanas de robots industriales con éxito. General Motors y Westinghouse se han retirado, y la industria es dominada por las compañías japonesas, donde el mercado de robots es 5 veces más grande que en Norteamérica. Las compañías japonesas tales como Fanuc Robotics tienen sucursales alrededor del mundo. Y a pesar de que estas compañías no inventaron los robots industriales, han añadido altos niveles de eficiencia a la tecnología. They saw something good. They don't worry about whether it was invented there or not. They figure out how to use it most effectively for their objectives. Their most recent motor factory has 200 robots and 40 operators in the plant, and is capable of running overnight, unmanned, actually for a full 3 to 4 day weekend. En los cuarteles generales de Fanuc hay incluso robots construyendo otros robots. Los japoneses han convertido al otrora desmañado robot en una diestra herramienta increíblemente similar a una extremidad humana. Ellos muestran orgullosamente las capacidades de sus máquinas en impresionantes exhibiciones. Robots balanceando peonzas en el filo de una espada. O coordinando 2 brazos en una exhibición de arreglos florales. O los ágiles dedos de un robot manipulando un pequeño tornillo o incluso un brazo de robot utilizando su sistema de visión para dibujar retratos extraordinariamente exactos. La boina es opcional.
El siguiente reto era trasladar a los robots del taller de manufactura al espacio exterior. Para finales de los 70, los robots se habían convertido en elementos permanentes dentro de laboratorios y talleres de manufactura. Sin embargo, estos eran ambientes controlados, lo cual no determinaba con precisión si los robots podían asumir los retos del mundo real. En la Universidad de Carnegie Mellon, en Pittsburgh, los científicos abordaron el complejo problema que significaba programar los robots para sentir, planificar y pensar en el mundo real. La mayoría de los fondos para la robótica estuvieron destinados hacia la investigación básica dirigida a resolver los problemas teóricos. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. En una pequeña comunidad agrícola, a menos de 320 kilómetros de Carnegie Mellon, el núcleo del reactor número 2 de las instalaciones nucleares de la isla de las 3 millas sufrió una fusión casi catastrófica. Los sedimentos contaminados y los niveles desconocidos de radiactividad convirtieron cualquier exploración humana en potencialmente mortal. La isla de las 3 millas acudió a Carnegie Mellon por ayuda, lo que dio origen a la industria de los robots de campo. 3 Mile Island was a galvanizing event in our personal history. It was the opportunity to take machines full term, not just ideas and laboratory curiosities, but full up working machines that would go into that accident and perform serious work. El primer robot en ingresar al área de desastre fue el vehículo de reconocimiento remoto o VRR. El robot de 6 ruedas portaba 2 cámaras a bordo, sensores infrarrojos y de radiación y un conjunto de equipos fotográficos. El VRR fue fabricado con suficiente estabilidad para que no se volcara sobre el pozo de residuos tóxicos y con las dimensiones que le permitieran cruzar por las puertas existentes en el núcleo del reactor. Fue entonces cuando en noviembre de 1984 el VRR realizó una riesgosa incursión en la zona de peligro de la isla de las 3 millas. When the reconnaissance vehicle went into the containment building for the first time was high drama. We were able to view the surroundings, the conditions, the flooding, the damage. But more importantly, an event frozen in time where lunchboxes and watches and ladders were just abandoned as people left. And it was truly special since this machine was the first thing to have gone in, and to this day, the only thing to have gone into the basement. Los científicos sabían que uno de los aspectos más importantes al enviar un robot a la zona de fusión era traerlo de regreso. De otra manera, solo hubieran añadido varias toneladas de desechos nucleares al problema. Por esta razón, el VRR era capaz de trasladarse de regreso a un elevador, acoplarse a un gancho y ser levantado hacia un área segura por encima de los sedimentos tóxicos. Asimismo, se añadió una correa de gran resistencia para establecer comunicación continua y, de ser necesario, para funcionar como un plan de escape. Luego se creó un gigante de 5.000 kilos conocido como el caballo de trabajo, cuya tarea era desmontar las áreas contaminadas. Este poderoso robot tenía la habilidad de asir, cortar y alcanzar alturas de más de 9 metros. A pesar de que nunca fue puesto a funcionar en la isla de las 3 millas, el caballo de trabajo fue parte de lo que Whittaker comprendió era un mercado emergente para sus robots de campo. La realización de trabajos demasiado peligrosos para los humanos. In the earliest going, before the existence of field robots, there were no research contracts. We created opportunities from hazard and operated as technical ambulance chasers. Una nueva industria había nacido. Pero aún así, estas máquinas lucían y actuaban de un modo bastante alejado a las concepciones populares de los avistosos robots humanoides. A friend of mine came to visit, and I took her on a tour, and she walked around and she said, well, nothing has a head. She really wanted to see a face and arms and the whole bit on the robotics, and was kind of surprised when they look like trucks and they look like
tractors and they look like Jeeps. I think there's a certain artistic movement in robotics to build some human-like robotics. And certainly the ultimate in robotics would be duplicating a human. In our work, that's not necessary. We think humans can do good human things, and our machines are designed to assist rather than replace the human individual. En 1988, Whittaker fundó una compañía llamada Red Zone, Zona Roja, para construir robots destinados a realizar labores peligrosas. Los diseñadores de Red Zone programaban los robots para desempeñar tareas específicas, y las máquinas usualmente tomaban formas inusuales. Fury se desliza dentro de tanques subterráneos de almacenamiento y utiliza potentes ruedas magnéticas para adherirse a las paredes del tanque. It was intended for tank inspection, so that it could go in and actually inspect the inside of a tank without having to empty the tank. So that if a tank had fluid or liquid in it, it could actually be dropped in and inspect for cracks, leaks, that type of thing. Houdini fue creado para eliminar los sedimentos radiactivos de las cámaras de desechos nucleares. Como su homónimo, Houdini puede introducirse en lugares en los que otros robots no pueden. For robots that will work inside tanks, inside pipes, inside mines and caves, there are two approaches. One is to forcefully make openings large enough to enter. The other is to collapse, become small enough to go through existing openings. This particular robot folds like a parallelogram, so it can go down a 22-inch diameter opening. And that's typical of the kind of openings that were left in a lot of these nuclear waste tanks. So as the bulldozer folds, it goes down in the tank, opens back up, and then it can move waste around in the tank to the clean-out sumps and so forth. Actualmente, una nueva generación de robots Houdini, llamados pioneros, están siendo construidos y probados en Red Zone para ser utilizados en Chernobyl, Ucrania, tras el accidente nuclear. Los niveles de radiación en Chernobyl fueron tan altos que más de 30 de los primeros humanos en investigar el caso fallecieron en las semanas o meses posteriores. Los investigadores pronto comprendieron que si no eran cuidadosos, la radiación extrema podía significar también la muerte para los robots, pues el cableado electrónico se podía fundir, los lentes de la cámara se podían oscurecer y las llantas de goma podían deteriorarse. Aunque la mayoría de los robots de campo dependen de ruedas y orugas para desplazarse a través de los terrenos peligrosos, muchos trabajos requieren de otros sistemas de locomoción más complejos. Perhaps a third of this world, and maybe much more of other planets, is inaccessible to the traditional locomotors like wheels and tracks. Legs, as manifested in nature, show incredible ability to climb and maneuver, to scale near vertical walls. And this motion can theoretically be done with efficiency beyond that achievable with wheels and tracks. Experimentos anteriores con movimientos de piernas, como el vehículo andante de General Electric, conocido como el elefante, encontraron pocos usos y resultaron increíblemente costosos. A principios de los 80, Ivan Sutherland construyó su caminador. La posición de las 6 piernas era controlada mediante microprocesadores, y un motor de 18 caballos de fuerza impulsaba el robot a una velocidad de 3 kilómetros por hora. El diseño de Sutherland reunía valiosos conocimientos sobre balance y coordinación. A pesar de que fue interesante, este intento no resultó muy práctico. La respuesta a muchos de los problemas que enfrentaban los robots con extremidades vino de la Corporación de California Odetics y su Odex 1. Este podía transitar con facilidad en superficies relativamente planas. También poseía un asombroso balance, habilidad para trepar y fuerza, capaz de levantar varias toneladas utilizando su cuerpo completo.
o hasta 450 libras con una sola pierna. Sin embargo, el pensamiento independiente y el tránsito en exteriores todavía eludía incluso a este impresionante robot. Ambler fue creado en la Universidad de Carnegie Mellon como un robot completamente autónomo para que se manejara en terrenos escabrosos con grandes rocas y grietas profundas. A diferencia de los animales y los insectos, Ambler podía mover independientemente cualquiera de sus 6 piernas. La visión del robot y sus sistemas de racionamiento le permitían establecer por adelantado unos 1000 movimientos posibles, como si estuviera jugando una magistral partida de ajedrez. The first couple times we moved it, it was pretty scary. It's almost like a building next to you is getting ready to shift. Almost all of these things, when you first start them up, you don't know what they're going to do, so you sort of put them in a condition where they're not going to hurt anybody, and you stand back. Pero tanta percepción requería de una superestructura maciza que pesara miles de kilogramos. Ambler was self-contained, self-reliant with everything on board. Once the sensing came on board, once the computers came on board, there was a need for power. That increased the mass, that increased the scale, and this was a problem that spiraled, feeding itself, and the scale of Ambler is a result. Ambler había sido diseñado para explorar Marte, pero su enorme tamaño hizo imposible este viaje. En lugar de ello, el equipo de Red Whittaker tenía que encontrar nuevos y peligrosos territorios en la Tierra para los descendientes de Ambler. Los científicos escogieron el volcán del Monte Erebo de la Antártida. El robot que exploraría este recóndito y desagradable lugar era un caminador de 6 piernas conocido como Dante. Antes de emprender el viaje de 21.000 kilómetros hasta el continente blanco, el robot fue sometido a rigurosas pruebas en una fábrica de acero abandonada en Pittsburgh. We deployed Dante onto the volcano in thousands of little pieces and parts, with 250,000 lines of fresh software, new sensors, new physical form. In tents at 10,000 feet, we assembled it piece by piece, downloaded software, brought it to life. I was amazed this thing walked. Al final fue el frío y no el calor lo que aniquiló a Dante. El cableado y los circuitos creados para resistir el calor extremo de un volcán activo fueron incapaces de sobrevivir al frío severo que reinaba en la cima de la montaña. Dante fracasó después de solo 3 pasos. Los fabricantes de Dante regresaron a la mesa de dibujo y rediseñaron su creación. Nuevas configuraciones de las piernas, colocación de las articulaciones y nuevos metales hicieron que las piernas de Dante 2 fueran 3 veces más fuertes que las de su predecesor. Dante 2 fue enviado al Monte Spur, un volcán en Alaska. Paso a paso transitó por el terreno desmenuzado y soportó una andanada de rocas que caían a medida que hacía su descenso. Los sensores de Dante permitieron a los investigadores realizar lecturas sísmicas, observar imágenes de video e incluso oler el contenido químico del aire. Todo desde el puesto de comando en Anchorage, a más de 300 kilómetros. Finalmente, las dificultades del terreno y los fuertes vientos se combinaron para vencer a Dante 2, robot que, por razones de seguridad, tuvo que ser rescatado por un helicóptero. Red Whittaker y su equipo de robots de campo habían ayudado a construir una industria de robots que nos asistían cuando nuestra propia tecnología nos fallaba. Ellos habían examinado reactores nucleares y volcanes peligrosos. Sin embargo, otros científicos están tratando con un asunto aún más problemático: el tráfico en las horas de mayor afluencia. Como un infante aprendiendo a caminar, los primeros pasos de los robots han sido poco diestros. No obstante, al igual que adolescente aprendiendo a conducir, la verdadera libertad solo llegará cuando los robots puedan recorrer largas distancias por sí mismos. En 1979, Hans Moravec trajo los conocimientos desde su centro de operaciones en Stanford hasta Pittsburgh y se unió al equipo de la Universidad de Carnegie Mellon para crear robots móviles. Los investigadores de Carnegie Mellon habían estado trabajando en su propio proyecto denominado la Plataforma Móvil Inteligente, o IMP.
Este navegante de pasadizos tomó prestada la tecnología autoenfocable de sonar de las cámaras Polaroid para delinear su mundo. Exploraba su ambiente como lo haría un faro, pero el sonar demostró tener severas limitaciones. It can't see very far away. It has a problem if you have a smooth surface, the sonar just hits the smooth surface and bounces and never comes back. And so you may think that there's nothing there when in fact there's a nice smooth wall. El próximo proyecto de Moravec con el equipo de Carnegie Mellon llamado Urano utilizó ruedas especialmente diseñadas para solventar algunos problemas técnicos. Uranus exhibits that unique ability to move instantaneously in all directions, not just like we drive a car, but also to move laterally, spin on a dime, or to pirouette so it could turn while moving. And we couldn't solve the parallel parking problem, so we made machines that could move like chess pieces that could execute the kind of simple plans and models that we could create. Con el advenimiento de los microcomputadores a mediados de los 80, los científicos soñaban con crear finalmente un robot móvil completamente autónomo. Pero incluso utilizando la tecnología más moderna, se requería de un vehículo especialmente equipado de nombre NavLab 1. El vehículo del robot necesitaba un motor separado de 4 cilindros para impulsar 4 estaciones de trabajo computarizado, una supercomputadora, sus sistemas de visión y un acondicionador de aire. Los estudiantes se sentaron en la retaguardia para controlar el equipo, pero el gran vehículo se estaba conduciendo a sí mismo. Al principio, pocas personas creían que el NavLab podía viajar a más de 8 kilómetros por hora para luego detenerse. The NavLab 1 typically ran at about a walking speed. In fact, my son was born at the same time that we built the NavLab 1, and we had a contest that when he was crawling, it was moving at a crawling speed. When he learned how to walk, it was moving at a walking speed. When he learned how to run, it was moving at about a running speed. He finally got a bicycle, and then the NavLab 1 was moving at about the speed he could ride his bicycle. Si bien el NavLab finalmente excedió los 32 kilómetros por hora, los niños en bicicleta fueron justamente el tipo de objeto que su sistema de visión tuvo dificultades para manejar. El NavLab estaba equipado con cámaras de video con sonido estéreo y un visor de rango láser, y aún así tenía grandes dificultades descifrando los cambios en el terreno. El carro fue reemplazado por el NavLab 2. Un vehículo del ejército de Estados Unidos equipado con un nuevo e impresionante sistema de visión conocido como Alvin. Alvin es lo que se llama un programa de redes neurales y es realmente capaz de aprender a conducir. Alvin visualiza el camino a través de una cámara de video mientras una persona va conduciendo. Luego de 5 minutos de este proceso de aprendizaje, Alvin se hace cargo y continúa conduciendo por sí mismo. El NavLab 2 con el tiempo alcanzó una velocidad de conducción de 88 kilómetros por hora. Fue entonces cuando en 1995 el equipo de NavLab decidió intentar con una nueva gama de vehículos robot. We said, look, rather than putting all the processing power and all the electrical power on board that we think we might possibly need, let's go the other direction. Let's figure out how much power is available just through the cigarette lighter. And let's limit our processing to whatever we can get off of the vehicle as unmodified. El NavLab 5 era una minivan, completada con una computadora portátil y múltiples cámaras de televisión para visión frontal, lateral y posterior. Alvin fue reemplazado por un sistema de redes neurales más sofisticado, Ralph, el cual podía manejar cambios de canal y tráfico más pesado. En 1996, Thorpe y sus estudiantes enviaron al NavLab 5 a la expedición sin manos a través de Norteamérica, que realizó la travesía desde Washington, D.C. a California. Ralph condujo durante un 98,8% del viaje. Los NavLabs más recientes han alcanzado un punto en el que las diferencias entre robot y automóvil prácticamente han desaparecido. Las computadoras, radares y cámaras ahora son virtualmente indetectables. Y eso, según Chuck Thorpe, es lo más importante. Oh, if you take it to show it to my son's 6th grade class, they're disappointed because it doesn't look so impressive. But that's really the idea, that computers are disappearing, the robotic stuff is disappearing,
It's more and more of a comfortable environment that just feels like a car, a very smart car that can help you drive, but very much a familiar environment to be driving. La misma tecnología del NavLab también ha sido empleada por otras industrias como las excavaciones y la agricultura. Algunos tractores ahora pueden distinguir entre cosechas cortadas y las que aún no lo están y arar campos completos sin un operador. Y algún día no muy lejano, helicópteros automáticos serán capaces de realizar operaciones de búsqueda y rescate con mayor eficiencia que los humanos. Sin embargo, el máximo objetivo del proyecto NavLab no es estudiar nuestra atmósfera. Un vehículo explorador planetario llamado Nomad también utilizó esta tecnología. Debido a su semejanza con la superficie de Marte, el desierto de Atacama, en Chile, el más árido de la Tierra, fue escogido para probar el nuevo robot. Nomad fue diseñado para operar de manera autónoma durante largos periodos, transitar por terrenos desconocidos e identificar meteoritos y otras muestras de roca. El vehículo trazó su propia trayectoria en la mayor parte de sus 6 semanas en el desierto. Las instrucciones que recibía generalmente provenían de salones de clase de todo el mundo, los cuales fueron proveídos para comunicarse con el robot. Nomad estaba capacitado para operar de manera similar al Pathfinder de la NASA, diseñado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Pathfinder envió sorprendentes imágenes del planeta rojo y estimuló el interés de la nueva generación en las exploraciones espaciales y los robots. La evolución de los robots los transformó de experimentos primitivos en máquinas extraordinariamente capacitadas. Los robots modernos fácilmente alcanzan y superan cualquier definición de libro de texto. Son programables y pueden llevar a cabo diferentes tareas. Pueden funcionar de manera autónoma e interactuar con su ambiente. Actualmente, aún los robots de juguete son más complejos y funcionales que los robots más avanzados de hace 50 años. Pero pese a lo impresionante que pueden llegar a ser, hay un elemento faltante, y es que la mayoría de los robots exitosos no lucen como los robots de nuestras fantasías. ¿Qué sucedió con nuestro sueño de hace cientos de años? El de crear una máquina a nuestra propia imagen que fuera nuestro obediente servidor. The ultimate in do-it-yourself project from the home workshop of 16-year-old Kurt Golden, Arthur the Robot. A lo largo de los años, los inventores aficionados han llevado la batuta al construir robots para realizar tareas domésticas. Pero los resultados han sido inconsistentes e impredecibles. A principios de los años 80, Nolan Bushnell, fundador de Atari e inventor de los primeros juegos de video, fundó Androbot, una compañía dedicada a colocar un robot inteligente en cada hogar. The Androbot was meant to be a combination of the word android and robot. We didn't want it to be a disembodied hand doing things. We wanted it to be a little critter that had a computer brain and was cute and was fun and could do things for you. El modelo básico de Androbot fue llamado Topo. Este robot fue diseñado para funcionar a control remoto desde una computadora personal. Topo fue programado para cantar, bailar y hacer chistes, pero no sabía dónde comenzar a limpiar un mueble. De hecho, era incapaz de distinguir entre su amo y el mueble. Topo would really just do what the computer told it to do. Nothing more, nothing less. And the computer in this case was an Apple II, so just to put it in time frame a little bit. Sin embargo, el máximo exponente de los Androbots fue dotado de mayor inteligencia y autonomía. Este fue conocido como Bob. Bob was the Cadillac, the starship. This was meant to be the be-all and end-all robot
Brains on board is what it stood for. It had multiple processors, a cool operating system, and censored to the hilt. Bob estaba equipado con computadoras reprogramables duales, sensores infrarrojos para detectar y reconocer a los seres humanos, sensores ultrasónicos para transportarse a través de la casa, así como un sistema de reconocimiento de voz. Your humble servant. Bob, get me a beer. What Bob would do would be a somewhat more amusing companion than a dog or a cat. Then you can go into what I'd call basic fetch activities. Bring me a Coke, bring me my newspaper, bring me my slippers, that sort of thing. Los precios de los robots Androbot oscilaban entre $700 y $2,000. Yes, folks, who are you? Very good, Bob. Thank you, pal. A pesar de las entusiastas proyecciones, la falta de fondos y las limitaciones en la tecnología de los años 80 sacaron a Androbot del negocio. Sin embargo, actualmente Joe Engelbert ha reaparecido en escena con un nuevo robot de servicios conocido como el Ayudante, el cual está siendo probado en hospitales. One could say it's a smart box on wheels. No arms. El Ayudante reparte comidas y medicinas en más de una docena de hospitales de Estados Unidos, lo cual permite al personal pasar más tiempo con los pacientes. El Ayudante ha aprendido a desplazarse mediante el uso de un conjunto de sensores infrarrojos. We put sheets of light out in front of the robot and a camera at an angle, and if a sheet of light goes across your legs, well, I see something there, I'll try to get around it. And as long as there's room, the robot will wiggle its way through and get along. Incluso puede llamar los elevadores. Y sabe cuándo recargarse. Engelbert fue también el creador del apropiadamente llamado limpiador. Y prevé un brillante futuro para los robots de servicios, a los cuales cuantifica en términos automotrices. Certainly in less than 50 years, there'll be household robots just as likely as Cadillacs. Probably not as likely as Chevrolets. Estos robots para servicios personales dependen de la inteligencia artificial, pero también de una personalidad artificial. Ellos no necesitan lucir exactamente como un ser humano. Do you want it to have personality or do you want it to vacuum the floor? If it's a function bot, humanoid is less important. If it's a entertainment bot or a pet bot or some of those things, it has to be cute. Doesn't necessarily need to be anthropomorphic, but it needs to be cute. Greetings, boils and ghouls, and welcome to Secrets of the Crypt Keeper's Haunted House. By the way, if you and your parents find anything I say on this show too disgusting, too repulsive, and totally gross, I'll consider that a compliment. And now, it's showtime! En la industria del espectáculo es sumamente importante que los robots luzcan tan naturales como sea posible. Compañías como ABG en California crean las más realistas réplicas de hombres y bestias para parques de diversiones y museos de todo el mundo.
Criaturas que van desde dragones hasta dinosaurios alcanzan niveles de realismo muy altos. Pero para vender ilusiones, los diseñadores trabajan con mucho detalle para imitar las formas y acciones humanas. La piel es creada mediante una fórmula especial de goma de silicona. Un paso clave es sincronizar cuidadosamente la voz del robot. I think I know now what they mean by the expression, if looks could kill. You actually synchronize the soundtrack with the computer. They slave each other, so they always work together. And then you start putting layers on top. You start maybe with the mouth, synchronizing the mouth to the soundtrack. Then you start adding facial expressions, blinking. Then you start adding the head turn and the eyes. You always have to make sure that the eyes are leading the head. Otherwise, it will look really robotics. To make something believable, you got to make sure that all the movements have the right sequence to look alive. La mayoría de estos robots son impulsados neumáticamente. Otros utilizan la hidráulica. El aceite que se desliza a través de las líneas hidráulicas crea un movimiento fluido, pero que deteriora la ilusión con rapidez. Hydraulics is the best quality movement, but it has maintenance problems where if you lose a hydraulic line, you ruin thousands of dollars in cosmetics treatment because the oil starts leaking all over the place and sometimes it looks very gross. Sarcos Entertainment en Utah también fabrica criaturas que parecen vivas para parques temáticos y museos. Los robots de Sarco adquieren sus movimientos extraordinariamente realistas mediante teleoperación o control por computadora. Sin embargo, a pesar de su apariencia, la mayoría de los robots para entretenimiento no son muy inteligentes. Son en realidad autómatas altamente sofisticados. Pero, ¿qué pasaría si esta apariencia realista fuera combinada con inteligencia artificial avanzada, con los ágiles brazos de los robots industriales y las piernas móviles de los robots de campo? ¿Qué tan posible es la creación de un androide? Un verdadero ser humano artificial. The comparisons are always very, very difficult. I mean, we know what the robot's supposed to be. It's supposed to be me. And so, very few new technologies have that comparison problem. Usually a prototype is the first of its kind forever, and so it's as good as it gets. Wow, that's neat. Whereas the robot, compared to the human being, is always lacking. Uno de los intentos más avanzados es el humanoide Honda. Un proyecto secreto de 10 años que inteligentemente diseñó un cuerpo de apariencia real. El humanoide Honda hace cosas que, hasta hace poco, los más ambiciosos creadores de robots consideraban imposibles. No solo se puede mover verticalmente con 2 piernas, sino que puede subir por sí mismo un grupo de escalones. Puede ver a través de 2 ojos en el casco y carga su cerebro y sus baterías en la espalda. En un futuro cercano, Honda tiene el propósito de llevar los humanoides al taller de manufactura para trabajar al lado de los seres humanos, quienes los controlarán mediante simples órdenes de voz. Mientras Japón lidera el campo de la construcción de robots, el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts realiza importantes adelantos en la construcción de cerebros más inteligentes. Allí construyen a Cog, un robot humanoide que es el heredero lógico de la tradición cibernética de los años 50. Un robot diseñado para aprender de su interacción con los humanos y con el mundo. In order to act intelligently, there's a lot of things you have to know about the world. And one approach is to try and tell an artificial intelligence program everything, write it out in great detail and tell it all the facts. By building a robot, we're trying to build a system which can act in the world, interact with people, and learn for itself. And our hope is that that will lead to a quicker accumulation of the sort of knowledge of what it is to act in the world so that we can have true artificial intelligence. Cog posee su propio laboratorio de aprendizaje de mecanismos. Al igual que un niño, adquiere el conocimiento mediante la experimentación. Con el tiempo, en el distante futuro, desarrollará una inteligencia adulta.
La apariencia de Koch es humana, ya que Brooke piensa que para ganar inteligencia humana, un robot debe experimentar en el mundo de una manera física similar. A lot of us have seen Star Trek, The Next Generation with Commander Data, the android robot, which is very human-like, except he doesn't quite have emotions. That's our ultimate goal. We're trying to figure out how to build a robot that is that capable. It's going to take a long, long time. It may take longer than 400 years. This is some of the first steps towards that goal. Basando su predicción en el incremento exponencial del poder de procesamiento de las computadoras, el cual se duplica cada 18 meses, Hans cree que los robots darán un gran paso revolucionario cada 10 años. Primero, alcanzará la inteligencia de una lagartija, luego la de un ratón, luego la de un mono. And the fourth generation robot is human-like, and expect those perhaps around 2040. At that point, we're pretty much out of work because the robots can do everything we can do better and cheaper. Indudablemente, algún día se hará realidad la visión de la ciencia ficción de los robots humanoides inteligentes, ya sea dentro de 40 años o 400. Pero mientras la fantasía y la realidad se entremezclan, una interrogante permanece sin respuesta. ¿Quién tendrá el control final? ¿Nosotros o los robots?